Mateo capítulo 27, versos 21 en adelante. Yo tengo la traducción, la TLA, traducción en lenguaje actual, para que me puedan entender un poquito más fácil, ya que tiene palabras un poquito más sencillas. Ay, thank you, mija. En especial en favor de aquellos que nacieron o crecieron acá y que aunque conocen el español, luego de repente se me quedan con cara de what, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ayer me decía una persona, me decía, ¿tus hijos son bilingües 100%? Y le decía yo, sí, él es nacido aquí y su mamá también, pero su papá americano, pero hablaba español, y sus abuelos del lado de su mamá mexicanos. Entonces decía, yo sí sé español, pero de repente estábamos platicando, duramos como una hora hablando, desayunamos juntos y mucho de su español no es correcto. Me decía, ¿tus hijos sí? Le digo, no, también se tropiezan igual, también de repente batallan. Y eso que inculcamos el hecho de que sepan bien español. Pero se los voy a leer en esta versión, Mateo 27, 21, en la traducción del lenguaje actual. Dice: el gobernador volvió a preguntarle al pueblo, ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Y todos respondieron, a Barrabás. Entonces Pilato les dijo, ¿y qué quieren que haga con Jesús, a quien llaman el Mesías? Que muera en una cruz, respondieron a coro. El gobernador les preguntó, díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero la multitud gritó con fuerza, que muera en la cruz. Pilato vio que ya no le hacían caso y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso. Entonces mandó que le llevaran agua, se lavó las manos delante de la gente y dijo, yo no soy culpable de la muerte de este hombre, los culpables son ustedes. Y la gente le contestó, nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y que después lo clavaran en una cruz. Dice que entonces, voy a repetir el verso 26, entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. ¿En qué lo puso? ¿En qué lo puso? En libertad. Y luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y que después le clavaran en una cruz. Y aunque es un tema como para Semana Santa, no es exclusivo de Semana Santa, ¿verdad? Mucha gente pensaría, el pastor está equivocado de fecha. No, ahorita les voy a hablar de por qué. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, tiene que ser expuesta para llegar a cada uno de los corazones. Permítenos, Señor, recibir esa palabra, hacerla, Señor, nuestra y vivir de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, pero diga gloria a Dios. Bueno, si usted ve que alguien no dijo gloria a Dios, dígale, no te puedes sentar. A ver, diga gloria a Dios. A ver, ¿cómo tiene que decir? Bueno, así ya sé que sí está aquí. Bueno, no solamente yo, sino que a través de la transmisión usted no le ponen ninguna cámara enfrente, pero la gente sí puede saber que está por acá. Hoy es domingo 4 de julio del 2021. ¿Qué se celebra el día de hoy? Iba a poner esto en el Facebook, no sé si me anime a ponerlo o no. Iba a poner, ¿qué se celebra hoy en los Estados Unidos?
y luego le iba a poner como una respuesta: el día en que Will Smith derrotó a los alienígenas. Algunos entenderán el chiste, otros no, ¿verdad? Pero para muchos no es tan natural. Es más, aquí en los Estados Unidos, en México, el día de la independencia es ¿cuándo? Y el día que lo celebran acá es ¿el qué? 5 de mayo, que allá ni en cuenta se toma en México. ¿Me explico? Es algo raro para los que venimos con esa doble cultura de nacer allá, crecer con la cultura de allá y luego venir acá. Pues como que el día de la independencia de los Estados Unidos es solamente el día de tronar cohetes, y la gente no lo entiende. Es como cuando me dicen que el día de Pascua, el día de resurrección, es el día de la coneja. Digo yo, ¿qué es eso? O sea, la gente no entiende la trascendencia de una fecha tan importante como es el día de hoy también, que tiene que ver con la independencia de esta nación. Cada nación en América fue conquistada. Y ustedes han visto, de hecho me acordé ahorita de eso, ustedes han visto que en días recientes en Canadá están quemando iglesias católicas, porque en Canadá se están dando cuenta de lo que hicieron la iglesia para poder adoctrinar a la gente, y los que no querían entonces los mataban y los enterraban en fosas comunes a los indígenas. Lo mismo pasó en México, Centroamérica, Sudamérica, cuando los españoles llegaron y en lugar de enseñar a la gente, los obligaban, y los que no, los mataban. Y de ahí vino una serie de fusión de ideas de muchas cosas, incluyendo la Virgen de Guadalupe y muchas otras cosas más. Aquí en los Estados Unidos, aunque sí sucedió, no fue tanto así, porque en los Estados Unidos fue más el movimiento protestante o cristiano que el católico. Entonces un poquito menos pasó ese tipo de cosas, aunque sí sucedieron. El independizarse los Estados Unidos de Inglaterra o del Reino Unido, que es diferente, nos habla de una libertad. Diga libertad. La libertad es un regalo que nosotros tenemos. No todos los países viven en libertad. No todos los países tienen las libertades que nosotros tenemos. Hay gente que no, es más, tú aquí te puedes agarrar con tu teléfono, con una computadora, te metes al internet y puedes investigar lo que tú quieras. Hay países que no es posible, que en el momento en que tú metes en el ordenador, en el teléfono, lo que sea, ciertas palabras, ya no puedes navegar, porque están prohibidas, están vedadas, porque la gente se daría cuenta de lo que sucede en el mundo y ellos quieren tenerlos así. Uno de los casos más claros o más notorios es Corea del Norte. Nosotros, gracias a Dios, en nuestras naciones, tanto en México, Centroamérica, Sudamérica, los Estados Unidos, Canadá, hemos tenido independencias. Quiere decir que los gobiernos tienen libertad autónoma para decidir lo que le conviene o no al pueblo. Pero una cosa, y ahí es donde nosotros tenemos que detenernos, es la libertad y no el libertinaje, que son dos cosas distintas. Aquí nosotros tenemos libertad, pero no podemos tener libertinaje. ¿Cuál es la diferencia, pastor? En que en la libertad tú puedes hacer muchas cosas siempre y cuando tu libertinaje no pise a los demás. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando excedes el speed limit, cuando tú vas a una velocidad mayor a la que debes de ir, te pueden detener, darte un ticket e incluso hasta arrestarte de acuerdo a la condición en la que tú estés. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tu libertad tiene cierto límite, porque en determinado punto tu libertad se puede convertir en un libertinaje que puede pisar a otros, lastimar a otros, herir a otros o incluso matar a otros. Pero tenemos libertad. Diga, yo soy libre, pero no puedo romper la ley. Diga conmigo, no puedo romper la ley. ¿Por qué?
Pues por seguridad tuya y por seguridad mía, ¿sí? Porque a fin de cuentas, de la libertad de todos es la condición de que no vayamos encima unos de otros. Ok, aclarado ese punto, voy a entrar en lo que es el tema. Dios me dijo que les hablara acerca hoy de la libertad, o que estamos en libertad. Pero quiero que te imagines, leímos una parte de la escritura donde habla mucho acerca de Barrabás, de lo que sucede cuando a Jesús lo llevan frente a Pilato. Ya había estado junto a Pilato, después fue llevado con Herodes y después fue traído de vuelta hacia con Pilatos. Y entonces cuando llega con Pilatos, Pilatos dice: ¿qué quieren que hagan con este hombre? Y la gente dice que lo mates en la cruz. ¿Qué quieren que haga con cualquiera de los dos? ¿A quién liberto? Y la gente escogió a Barrabás. Pero déjame te doy el background de Barrabás, porque no es tan sencillo nada más decir: escogieron a Barrabás por encima de Jesús. Quiero que te imagines, tal vez no sea tu historia de vida, tal vez no sea lo que ha pasado en ti, pero en muchos tal vez ha afectado. Tal vez alguna de las cosas que voy a decir pudiera haber sido una situación real en su vida. Quiero que te imagines que tú creciste no en los Estados Unidos, en otro lado, en México o lo que sea, y te criaste en una situación precaria, con pocos recursos, que comían al día, que no había suficiente para comprar calzado todo el tiempo o para vestirte bien. Es más, que vayas más allá y pienses, tal vez lo tuviste, pero imagina que no tuviste papá en casa. Imagina que tal vez mamá era la que tenía que trabajar para proveer todo lo necesario para tener lo básico en la casa. Tal vez por eso ni siquiera veías a mamá. Hay mucha gente que en la niñez no vio a mamá, es más, no vio a papá porque no estaba, o no vio a mamá porque mamá se la pasaba trabajando todo el tiempo. Entonces el no tener a mamá y papá cercas, pues te llevó a irte juntando en el barrio con los amigos, y como vivías en una situación precaria, pues no era el mejor barrio de todos los que te puedas imaginar. Por consecuencia, tuviste malas compañías, malos amigos que te enseñaron a hacer cosas que no eran correctas: el alcohol, el cigarro, las drogas, las pandillas y todo lo demás. Es increíble cómo el hecho de que una pandilla puede ser más familia que la misma familia, y por eso mucha gente se inmiscuye en las pandillas, dan su vida por sus compañeros, porque en casa no tuvieron el amor que en la pandilla les dan. Por lo menos la atención, ya no digo el amor porque es difícil tener amor en una pandilla, pero sí el compañerismo. Como resultado de todas esas cosas, de la ausencia de papá, de la ausencia de mamá, de la escasez de dinero, de las malas compañías, terminaste mal. Y una de las cosas que hiciste mal fue asesinar a una persona. Y vives en una sociedad donde eso se castiga, y se castiga con la pena de muerte. Eso es exactamente lo que le pasó a Barrabás. Barrabás no tenía un papá. Te voy a hablar un poquito más acerca de eso. Barrabás creció de una manera económica muy mala. Fue un homicida. Estaba en ese punto de la vida porque había asesinado a alguien. Había sido un revolucionario, alguien que operaba en contra del gobierno y que estaba hablando mal continuamente del gobierno. Al parecer era una persona muy perversa, muy mala, y ahora estaba en la cárcel esperando que lo mataran, que le dieran la pena de muerte. Así era Barrabás. Y en ese contexto de la muerte, donde está a punto de ir a pagar por las cosas malas que hizo, haya tenido él la culpa o no, llega Jesús y toma su lugar, y Barrabás es puesto en libertad. Dice la escritura que leímos hace un momento. Ahí vemos a Barrabás
El ejemplo de una persona que vive en un entorno terrible, en medio de una familia desunida, en medio de la pobreza, en medio de las malas compañías, las malas amistades y todo lo demás. Pero te voy a dejar hasta ahí, porque esa historia de Barrabás viene precedida, o antes que eso, para que me entiendas, antes que eso suceda, el punto de Barrabás, sucede otra historia importante en estos sucesos. La famosa negación de Pedro, no solamente una vez, sino 3 veces. Pedro, quien es exactamente todo lo contrario de Barrabás, porque Barrabás vivía en una sociedad muy mala, una familia desunida, pero Barrabás era un criminal, Pedro no. Pedro se crió en un hogar de clase media alta o media y que estaba tirando alta, de esos que el presidente de México dice que son aspiracionistas, de esos que no deberían de soñar, pero sueñan. Esa clase media donde tienes básicamente todo lo necesario, pero estás pensando en algo más y estás soñando en algo más. Pedro era un pescador, y entendamos que la pesca en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pedro, era uno de los negocios más redituables, porque tenía que ver con la alimentación. La gente no pescaba solamente para ellos. La mayoría por ejemplo, México tiene una cantidad enorme de costas. Debería ser rico en pesca. Es más, deberían ser uno de los países que más exporta pescado al mundo, pero no lo son porque no tienen recursos. Pedro estaba en ese punto de hacer crecer eso. Pedro tenía papás, Pedro había crecido en un buen ambiente, tenía a ambos, a papá y a mamá, y ahora en el punto de su vida también tenía esposa y quizás también tenía hijos. Lo sabemos porque el Señor sanó a su suegra. Entonces, de alguna forma, él estaba comprometido con la vida y con salir adelante. Su familia, por tener barcas, por tener redes, eran empresarios, eran emprendedores. Sus embarcaciones les dejaban dinero, porque no solamente eran para alimentación de ellos, sino, como dije hace un momento, tendrían que estar pensando en llevar ese pescado al mercado para poder venderlo por una buena cantidad, o intercambiarlo, si ustedes quieren, por otro tipo de alimentos. No solamente eso, sino que en la región de Galilea, donde Pedro vivía, se exportaba mucho pescado hacia Roma. En Roma no había la solución de la pesca, pero en Galilea sí. Entonces él estaba económicamente bien. Y cuando lo comparas el uno con el otro y dices, bueno, Barrabás estaba en la situación de la pena de muerte y se había equivocado tanto en la vida porque, pues, por la situación en la que nació, seguro fue su entorno familiar. Pero cuando miras a Pedro y dices, este cometió un error más grave todavía. No mató a nadie, pero negó a Jesús en el momento en que Jesús más necesitaba de él. Eso quiere decir que no solamente las personas que han vivido en un entorno difícil, no solamente aquellos que han vivido en una sociedad caída o lastimada meten la pata, sino también aquellos que han vivido de una manera cómoda, también aquellos que han sido criados de una manera estable, sólida, que han tenido una familia y todo lo demás. Entonces eso nos indica que realmente, más que nuestro entorno social, porque muchos de nosotros ponemos excusas cuando somos confrontados con la vida, con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer, y decimos, bueno, es que yo no nací en una cuna rica, mis padres no tuvieron para pagarme una universidad, yo no tuve a papá conmigo, es más, yo fui huérfano, o cosas como esa, y empezamos a poner pretextos.
Pero cuando vemos estas dos cosas, que Barrabás sí pasó por eso, pero Pedro tenía todo, y a pesar de tener todo, de todas maneras falló. Entonces realmente nos dice, la condición en la que vivimos no es determinante, es una decisión la que nosotros tomamos. Claro, sí vamos a tener afectaciones, cuando la ausencia de papá, con la ausencia de mamá, con el divorcio entre los padres, con muchas de esas cosas. Sí es cierto, la falta de economía nos va a dañar, cosas como esa. Pero más allá que eso, el corazón es el que nos lleva a tomar decisiones y actos que nos avergüenzan. Es algo que nos lleva a lastimar a muchas personas y a nosotros mismos. Dice Romanos que todos nosotros hemos pecado y por eso estamos destituidos, o sea, estamos lejos de la gloria de Dios. Pero también dice que Él nos declara que Él nos ama mucho. Dios, diga, mi Padre me ama. Y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio por medio de Jesús, el cual nos ha librado, o sea, nos ha puesto en libertad del castigo que merecía por nuestros pecados. Entonces, cuando vemos la historia de Barrabás y vemos la historia de Pedro, vemos que estos dos hombres merecen ser castigados por lo que hicieron. Uno por haber matado a alguien y el otro por haber negado a Jesús. Vemos a dos hombres que merecen tener una condena por sus malos actos. Vemos a dos hombres que pecaron en maneras diferentes. Vemos a dos hombres que a fin de cuentas son malos y tienen un problema, pero que son absolutamente distintos el uno que el otro. Lo mejor de todo, o lo que me encanta de todo esto, es que Jesús vino tanto a librar a Barrabás, que era una persona malvada y perversa, como también vino a salvar a Pedro, que era una persona que tuvo un error muy grave, pero vivía en una sociedad buena. Jesús vino por el error y por el pecado. Jesús no vino por un estatus social. Jesús no vino solamente por los ricos, o no vino solamente por los buenos. De hecho, precisamente Jesús, dice la Escritura, que vino a lo más malo. Dice que el enfermo es el que tiene necesidad de médico, el que está encarcelado es el que tiene necesidad de la libertad. Entonces Jesús lo que está buscando es personas imperfectas y que se han equivocado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Mire, Pedro negó a Jesús. Y 50 días, bueno, no, 53 días después de que Pedro negó a Jesús, llegó el día de Pentecostés. 50 días o 53 días exactamente después de que después de que Pedro comete el error más grande de su vida, 53 días después, Jesús ya lo tiene predicándole al pueblo y la gente convirtiéndose. 53 días después, Jesús ya lo tiene plantando la primera iglesia. No con 50 o 30, sino que tiene 5,000 personas enfrente de él, 3,000 personas que se convirtieron en la segunda predicación de Pedro. 53 días después, Jesús ya lo tiene levantando un ministerio muy grande. Y nosotros tendríamos que pensar, ¿cómo? ¿Por qué? Es más, yo como pastor tendría que, ¿cómo puede ser que tan rápido Jesús ya lo esté poniendo a predicar si 53 días antes lo estaba negando? No una, dos, 3 veces. La respuesta es porque Jesús vino a dar libertad a los oprimidos. Jesús vino a dar una segunda oportunidad a los que necesitaban una segunda oportunidad. Aquellos que jamás pensaron que iban a tener la dicha de tener una segunda oportunidad delante de Jesús. Porque mucha gente viene a los pies de Jesús y entonces falla, cae, tropieza, lo niega o lo que sea. Y entonces dicen, yo ya no merezco a Jesús. Pero Jesús vino a dar una segunda oportunidad, porque Jesús es el de las segundas oportunidades. ¿Cuántos quieren tener la oportunidad, una segunda oportunidad
de parte de Jesús. Yo también me he equivocado y he apelado a la segunda oportunidad que Jesús siempre da. Mucha gente dice: no, eso de ser cristiano es bien duro. Si yo me hago cristiano tengo que dejar muchas cosas. Algunos otros dicen: bueno, a lo mejor no me haga cristiano, pero por lo menos me voy a hacer cristino. Y cuando me hago cristino, pues ahí medio me disfrazo de cristiano y la gente no lo va a notar. Número 1, y aquí voy a entrar en lo que es el mensaje. Apenas estoy empezando, para que no me estén carrereando. La cobardía es un pecado. ¿Por qué, pastor? Detrás de la negación de Pedro existe el pecado de la cobardía. Pedro negó a Jesús por cobarde, por miedoso. Dice la escritura en Marcos capítulo 14, versos 66 al 71, que mientras pasaba todo esto, o sea, mientras Jesús era arrestado y llevado de patio en patio, de lugar en lugar, de palacio en palacio, Pedro estaba en el patio del palacio, cerca de donde estaba Jesús. Y de pronto llegó una sirvienta. Otra versión dice que era una niña esclava. Era parte de la servidumbre del jefe de los sacerdotes. Y vio a Pedro que se estaba calentando junto al fuego ahí, con la leña y todo eso. Y lo miró fijamente y le dijo: ¿tú siempre estabas con Jesús, el hombre ese de Nazaret que traen ahí adentro? Y Pedro le respondió: ¿no es cierto? Yo no sé de qué me hablas. Y se fue a la entrada del patio. En ese momento dice la escritura que el gallo cantó. Un poco más tarde, la misma niña sirvienta volvió a ver a Pedro y le dijo a los que estaban ahí: este hombre, o sea, ya no fue no solamente con él, sino que fue y les dijo a los demás: ese hombre es uno de los seguidores de Jesús. Y Pedro inmediatamente volvió a negarlo. Un poco más tarde, algunos de los que estaban ahí le dijeron a Pedro: estamos seguros que tú eres. Porque cuando algo empieza a pasar y este lo empieza a comentar, el otro se lo comenta al otro y el otro se lo comenta al otro. Eso se llama chisme en mi rancho. Pero no sé por qué la gente no se puede quedar con las cosas. Todo lo tienen que andar platicando. Y entonces los otros empezaron a murmurar: si es cierto lo que aquella niña dice, ese es uno de ellos. Y fueron con él y le dijeron a Pedro: estamos seguros que tú eres de los seguidores de Jesús, porque tú también eres de la región de Galilea, por el acento que tenía. Pedro les contestó con más fuerza: ya les dije que no conozco a ese hombre. Y se atrevió a decir: que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. Marcos está diciendo que Pedro niega a Jesús frente a una niña esclava. Y eso nos está marcando algo bien grave. Porque Pedro era un hombre fuerte, era un hombre duro. Dice la escritura que hay una ocasión en que están 5 hombres queriendo sacar una red con 153 peces. 153 peces no es cualquier cantidad de peces. Y entre los 5 no podían. Y de pronto llega Pedro y les dice: a ver, háganse un lado. Y agarra las cuerdas de la red y él solo saca la red. 5 no podían y Pedro solo lo hace. Pedro estaba fuerte, ¿sí? Cuando yo veo a Rubén así como está, digo: así estaba yo, pero las cosas pasan. Y es que está para tenerle miedo, Rubén, a veces, ¿verdad? En la ocasión en que vienen a arrestar a Jesús, Pedro salta y con su espada le corta la oreja a uno de esos hombres. Eso quiere decir que Pedro, su carácter era ser un hombre violento, era ser un hombre que todavía traía cargando la pistola, bueno, en ese entonces la espada.
y la traía ahí con él. Y estaba 3 años y medio con Jesús. Ya estaba al final de ese periodo. No era como que apenas estaba conociendo a Jesús. 3 años y medio viendo a Jesús, oyéndolo predicar, viendo los milagros, las sanidades, todo ese tipo de cosas. Pero Pedro era un hombre de temperamento fuerte. Pedro estaba para tenerle miedo. Y entonces en ese punto, Marcos, que es el que está contando la historia en este relato, dice: hay algo que está pasando mal aquí, porque un hombrezote fuertote, peludo, grandote, le está teniendo miedo a una niña que es esclava. Las mujeres se les veía como inferiores, y no solamente era mujer, sino que era una niña, ni siquiera era una adulta, y seguramente no tenía fuerza, y además era esclava. Pedro no tenía ningún problema en decirle cállate, y esa niña se iba a callar. No era una situación de estatus, porque el hombre era superior a esa niña. Pero aquí lo vemos cobardemente negando algo que la niña está afirmando. ¿Por qué? Porque estaba temblando de miedo. Esa es la persona de Pedro, un hombre que está teniendo mucho miedo en ese punto. Y Pedro comete uno de los errores más grandes al negar a Jesús por temor. Aquel que metió la pata como nadie más la podía haber metido. Usted no se va a encontrar en la Biblia que Esteban tuvo una metida de pata como la de Pedro. No va a encontrar que Juan o Pablo hicieron algo así como Pedro. No lo menciona la Biblia, porque aunque cometieron errores, porque son humanos, no hicieron lo mismo que Pedro al negar a Jesús. Negar a Jesús era algo terrible. ¿Y sabes por qué lo negó? Por temor. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué fue Pedro el que negó a Jesús? Porque era el único que estaba allí. Si los otros 11, bueno, los 10 que quedaban en ese punto después de Judas, hubieran estado ahí, hubieran hecho exactamente lo mismo que él. Hubieran negado a Jesús. Pero como él era el único que estaba ahí, bueno, desde ese punto los otros también estaban mal, porque no vinieron a seguir a Jesús. Tenían más miedo que el que parecía valiente, y terminó siendo cobarde también. O sea, que entre más valiente seas, entre más quieras salir adelante, tienes más riesgo de meter la pata o de regarla. ¿Sabes que mucha gente que sirve a Dios mete la pata o metemos la pata? Mucha gente que sirve a Dios de una manera comprometida se equivoca. Muchas veces te vas a topar con gente que tropezó, pero eso quiere decir que estaba intentando hacer algo grande. A mí no me quita el sueño cuando una persona se resbala y le falla al Señor, porque sé que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y es mejor, yo decía el otro día en un post, es mejor, la gente se arrepiente de haberse equivocado. No, es mejor que te arrepientas cuando no has vuelto a intentarlo, porque si quieres volver a intentarlo y te vuelves a caer, por lo menos tienes una oportunidad más de quizás esta vez sí lograrlo. Pero hay mucha gente que por miedo no quiere seguirlo intentando. Esa es la realidad que vivió Pedro. Él siguió acercándose cuando los demás no tenían la valentía para acercarse a ver a Jesús en ese momento. Si tú vas a meter la pata, si tú vas a cometer un error, porque todos somos humanos, voltea con alguien y dile: tú también te equivocas. Hasta el pastor se equivoca, diles. Parece que no, pero sí. Si vas a cometer un error, si vas a meter la pata, que sea por algo bueno, que sea porque estás haciendo lo correcto, que sea porque estás haciendo pasos de fe, que estás tomando riesgos para que tu vida espiritual crezca, para que tu vida en economía crezca. Tal vez te puedes equivocar, puedes poner un negocio y a lo mejor el negocio no emprende, y luego dices: bueno, voy a poner, primero puse uno de tacos, ahora voy a poner uno de tortas, y a lo mejor terminas haciendo burros. Pero algo te tiene que pegar, porque tú estás intentando. Si no intentas, entonces nunca vas a pasar.
Tal vez te equivoques, pero ¿qué importa si te equivocas? Estás aprendiendo una forma nueva de hacer las cosas y de no hacer lo que ya hiciste en otra ocasión. ¿Estás entendiendo eso? Claro, Pedro sí falló. Lo más tremendo es que tenía la suficiente valentía para acercarse a Jesús, pero no tenía la suficiente valentía. ¿Sabes para qué? Para abrir la boca y para defender a Jesús delante de una niña. Imagínate Pedro en este tiempo de las redes sociales, cuando pones cualquier cosa de Jesús, del amor o de la situación de los homosexuales, y todos ¡pum!, se te van encima. Pedro hubiera dicho: no, alguien me agarró el teléfono y posteó por mí, yo no fui. Y se hubiera asustado. Es más, hubiera borrado el post y hubiera dicho: yo no dije nada. En serio, si Pedro viviera lo que nosotros vivimos, o la manera en que nos hostiga la gente, tal vez hubiera corrido. Es posible seguir a Jesús. Fíjate bien lo que te voy a decir. Hay gente que puede seguir a Jesús, pero le da miedo que los demás sepan que él está siguiendo a Jesús. Y si la gente viene y le dice: oye, ¿sí es cierto que estás yendo a una iglesia? Sí, pero yo no soy religioso. Y está bien. O sea, yo entiendo que hay mucha gente religiosa que a nosotros como cristianos nos hace quedar mal. Que hay gente religiosa que la gente por eso se burla de nosotros, porque hacen y dicen tantas cosas que de pronto hasta nosotros nos avergonzamos de que ellos digan que son cristianos. Por eso a mí no me cabe la cabeza cuando alguien viene acá y luego después se va allá con los religiosos. Digo, qué cosa que el Señor te puso en libertad y tú quieres seguir siendo esclavo. No sé, no entiendo, no me cabe en la cabeza. Hay gente que no sabe defender el cuerpo de Cristo. Los amigos llegan y le dicen: hoy los hermanitos son así, especialmente el pastor ese Huerta y la pastora que no sé ni cómo se llama, porque todos le dicen la pastora. No saben ni cómo se llama la pastora para poder atacarla a gusto. ¿Me entiende? Y dicen que nos conocen. Y hay gente que no nos puede defender, no por ser nosotros, sino porque todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y están atacando al cuerpo de Cristo. ¿A mí qué? A mí me pueden decir, ¿sabes qué? A mí me importa lo que te puedas imaginar. No, el cacahuate es mucho. La verdad no me importa nada. Que me critiquen, que me digan y todo eso. Decía la pastora el otro día: no nos pueden atacar porque yo tengo otras mujeres. Bueno, sí lo han dicho, que tengo otras mujeres, que tengo otros hijos, que tengo casas que me robé, que tengo una familia ahí en México y que cosas como esa. ¿Tú crees que a mí me importa eso? No es cierto. Si fuera cierto, entonces sí me molestaría. ¿Me explico? Ahora, la forma en que nos pueden atacar es en base a la economía. ¿Por qué? Porque vivo bien, porque me gusta lo bueno, porque les enseño a ustedes ese tipo de cosas, que vivan mejor, que su familia disfrute de algo mejor. Pues qué bueno. Si me critican por eso, que me critiquen, estoy haciendo algo bueno. Malo que estuviera haciendo algo malo y me estuvieran criticando, ahí sí. Pero por otro lado, a mí no me importa que la gente pueda hablar lo que quiera hablar. Pero cuando yo veo que alguien está atacando a alguien, ahí sí yo le pongo un alto. Porque yo no soy un cobarde como Pedro. Yo sí defiendo al cuerpo de Cristo. Eso pasa en especial cuando la gente recién viene a la iglesia. Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios
para salvación. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? El evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, si yo me avergüenzo de lo que me salva, entonces ¿de qué estoy hecho? ¿Para qué sirvo? Hay cristianos que no quieren ser reconocidos como tales. Les da pena, les da vergüenza ser encasillados como cristianos. Y como te dije, sí, a veces les doy la razón. Oye, que estás yendo a una iglesia. Sí, pero no mucho, dicen ellos. Lo que tienes que decirle a la gente es: sí, estoy yendo a la iglesia. Más que estar yendo a la iglesia, lo que pasa es que estoy aprendiendo a conocer mejor a Jesús. ¿Sabes que eso me ha traído tantas bendiciones? Me siento más feliz, estoy sano, me siento alegre. ¿Sabes qué? Me gustaría que tú también recibieras lo que yo estoy recibiendo. ¿Se fija? No somos religiosos. Alguien dijo el otro día ahí entre los comentarios: esos son los mundanos, amor, ¿te dijeron, o los paganos? Mundanos. Y alguien preguntó: ¿y qué es eso de los mundanos? Porque somos tan religiosos que ni los cristianos nos entienden, ni los del mundo nos entienden. Somos tan puris que no nos entienden los demás, porque hablamos un lenguaje religioso. Me encantaría que tú también conocieras de Jesús, porque el Señor Jesús vino a salvar, a buscar lo que estaba perdido, no lo que está encontrado. ¿Para qué vas a buscar algo que está encontrado? Ay, ando buscando mi computadora. Pues si aquí la tengo enfrente, ¿para qué la estoy buscando? Búscate algo que se te perdió, lo que no encuentras y que necesita ser buscado. Eso es lo que tienes que buscar. Jesús vino a buscar lo que está allá perdido. Jesús vino a sanar lo que está enfermo. Jesús vino a salvar lo que se había desechado. Eso es lo que el Señor vino a hacer. ¿Sabes que como pastor muchas veces me toca platicar con la gente, no? Conozco a mucha gente nueva de pronto, y empiezo a platicar con ellos y todo se pone bueno. Empezamos a hablar de esto y del otro y de política y cosas como esa, y empieza el diálogo. Bueno, se pone sabrosa la plática. Pero luego de pronto llegan a la pregunta: ¿y a qué te dedicas? Oh, yo soy pastor. Y yo les digo: no te apures, no te voy a bautizar el día de hoy. Y otros me dicen: no, es que, ¿sabes qué? Me gusta que la gente me tenga miedo, porque entonces se dan cuenta que necesitan algo en su vida. Hay gente que me dice: no, es que yo soy católico. Le digo: no te preocupes, la mayoría de la gente que va a la iglesia también algún día lo fue, y algún día les quitamos ese defecto, les digo yo. Y se quedan serios, pero comienzo otra vez la plática y empiezo ya no a hablar de política, ya no a hablar de deportes, sino que ahora empiezo a hablar de Cristo. Y la gente dice: wow, nunca nadie me había hablado así. En serio, no te puedes imaginar la forma en que puedes impactar a una persona cuando no eres religioso, cuando no los atacas y cuando solamente les dices: hay algo mejor que lo que tú estás viviendo. El otro día platiqué con 2 homosexuales que se venían burlando de los cristianos, y entonces cuando les digo que soy pastor, le dice uno al otro: ¿ya viste? Le dice el otro, le da una mema hacia atrás: lo que vienes diciendo y la boca que te cargas y que no sé qué tanto. No te preocupes. Y empecé, le digo: no, yo no te rechazo por ser eso. Lo que rechazo es lo que tú haces. Son cosas que no solamente yo no haría, sino que son indignas hasta para ti. Y te aseguro que hasta a ti también te da vergüenza. Es más, por eso pelean sus derechos, les decía yo. Por eso pelean sus derechos, porque les da vergüenza y no les gusta que les pongan el dedo encima y lo señalen y les estén diciendo: ustedes están mal. Y dice: nunca un cristiano nos había dicho algo por el estilo. Te voy a decir algo: que no te avergüence el Dios que te rescató, el Dios que fue y te buscó, el Dios que te sanó, el Dios que te limpió, el Dios que te está salvando. No tengas miedo, síguelo, y que los demás se den cuenta de lo que tú eres y de lo que estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ese es el punto del cobarde, que es pecado.
Número 2, un arrepentimiento verdadero incluye un remordimiento, un no quisiera que eso hubiera pasado nunca. Cuando Pedro peca, la escritura dice que después de eso se echó a llorar. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que hizo mal. Él entendió que había fallado a Jesús. Y estoy seguro, mire, Pedro no solamente se arrepintió ahí, sino que después de varias apariciones de Jesús enfrente de ellos, al final, cuando Jesús iba a ascender al cielo, Jesús se pone frente a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿seguro que me amas? Sí, Señor, yo sé que te amo. Pedro, ¿estás seguro que me amas? Pedro había negado al Señor 3 veces. Y Jesús le habla una tercera vez y le dice: Pedro, ¿me amas? Y yo creo que ahí a Pedro se le cayó la cara, porque entendió que no solamente es de boca, sino de actitud. Y entonces Pedro dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Pero yo me puedo imaginar a un Pedro que ya la tercera vez no pudo ni siquiera voltear a ver a los ojos a Jesús. Unos cuantos días después de eso, Pedro estaba recibiendo el Espíritu Santo ahí en el aposento alto. Fuego del cielo descendió y lo revistió de poder. Saliendo de ahí, Pedro predicó. 5,000 personas se convirtieron. Al siguiente día 3,000 más. Caminaba Pedro y le ponían a los enfermos en el camino para que aún su sombra pasara y los sanara. Ni siquiera Pedro tenía que voltear y agarrar el aceite y vertirlo sobre la gente y decir: oh, babacita. No, nada más con que su sombra pasara por ahí, los enfermos sanaban. ¿Sabes por qué? Porque Jesús usó a un hombre que lo había traicionado. Porque después de ver el arrepentimiento es cuando Jesús restaura a aquel que se haya equivocado. Tal vez tú te hayas arrepentido, pero tal vez no has hecho cosas para demostrar que sí. ¿Sabes cuánta gente me dice a mí: pastor, estoy arrepentido de lo que hice? Pastor, quiero pedirle perdón. Pastor esto, pastor lo otro. ¿Cuándo me pone a predicar? ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué digo? Espérame tantito, siéntate, porque te vas a cansar de que... Hasta que no venga un Pedro, ¿me amas de verdad? Y que de verdad puedas contestar como contestó Pedro, no hay restauración. Y entonces sí, porque yo digo, ¿cómo Jesús 53 días después se está poniendo al traidor aquel que a predicar? Mínimo que se aguante un año sentadito, bien bonito. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, Jesús puede hacer esas cosas. Pero si no hay un arrepentimiento genuino, no pasa nada. Ya me arrepentí, pastor, póngame a predicar, ¿no? Ya me arrepentí del pecado de esta semana. De esta semana. ¿Cuándo me pone a predicar? Y como eso no va a pasar, pues entonces mejor se van a donde no les digan nada, donde puedan hacer lo que quieran y donde encima les den chance de predicar. Ponte de pie conmigo. Tengo mucho más, pero yo creo que aquí tengo que parar.
Cuando ves a personas que están en el conflicto, y que no muestran arrepentimiento, sino que por el contrario buscan excusas, entonces ves que no hay una restauración y sabes que Jesús no va a reinstalar a esa persona tan rápido. Hay gente que en lugar de aceptar sus errores, voltean y dicen: mira, aquel también se equivoca, aquella también lo hace, ¿por qué yo no? Porque Dios está tratando contigo, no con el otro. Dios está... Aunque te voltearas para atrás y dijeras: el pastor está loco, Dios te está hablando. Y puedes ignorar mis palabras todo lo que quieras, pero no son mis palabras. Lo que pasa es que Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere hacer una obra maravillosa sobre de ti. Dios quiere cambiar la amargura en alegría. Dios quiere transformar la derrota en victoria. Dios quiere quitar la enfermedad y dar salud. Dios quiere sacar la pobreza y ponerte en abundancia. Dios quiere hacer que lo malo se convierta en algo bueno. Que lo que estás pasando el día de hoy, tú puedas voltearlo a ver el día de mañana y decir: gloria a Dios porque pasé por eso, porque gracias a eso soy lo que soy. Dios está llamando, Dios está trabajando contigo. Si tú sabes que Dios te está hablando el día de hoy, yo correría a este lugar a decirle al Señor: Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, tú sabes que te he fallado. Tú sabes que tengo errores, pero yo correría por estar aquí al frente y decirle al Señor cara a cara: Señor, me he equivocado, he hecho lo contrario, me siento indigno. Es más, a veces no quiero ni venir. A veces me siento tan mal que no quisiera ni siquiera estar en este lugar. Pero yo sé que tú tienes algo para mí, que me estás cambiando, que estás transformando mi vida, que lo que mejor está a punto de suceder. Pero tienes que decir: levanta tus manos, cierra tus ojos. Hay algo que Dios quiere transformar en ti. Hay algo que Dios quiere cambiar. Hay algo que Dios quiere mejorar. Hay algo que Dios está transformando. Detente a pensar en un poquito y di: Señor, tú tendrías misericordia de mí como lo tuviste de Barrabás. Tomaste su lugar y lo pusiste en libertad. Tomaste el lugar de Pedro y lo convertiste en un gran predicador. Pusiste a alguien más para convertir lo que tú está pasando en este tiempo. Pusiste tú en mi lugar para hacer cambiar las cosas en esta hora. Créele al Señor y a lo que Él está haciendo. Que sea Él el que cambie tu vida. Hay libertad en esta hora. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas. Dios destruyó. Libre soy. Libre. Dios me hizo libre. Aleluya. Libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, Hay libertad. puedo adorar. Todas mis culpas y maldades Fueron borradas en la cruz. Libre soy.
tú eres perdonado en esta hora. Si tú puedes ser sincero con Jesús y decirle: Señor, yo soy el que te negó, yo soy el que salió libre en vez de ti. Tú pagaste por mí en la cruz. Dile: perdóname, Señor. Dios destruyó, libre soy, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. No hay nada más maravilloso que saber que Él tomó tu lugar, y cuando tomó tu lugar te puso a ti en libertad. No hay nada más maravilloso que saber que tú eres perdonado, no por bonito, no por lo que hiciste, sino porque Jesús tomó tu lugar y eso te dio a ti libertad en el nombre de Jesús. Ahí está la libertad que solamente Dios puede hacer, lo que Dios puede traer. Aleluya. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre. Dios me hizo libre. Él venció a la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas. No soy esclavo más. Este día hay cadenas que se están rompiendo, pero tú tienes que declarar libertad. Declara libertad en el nombre de Jesús. Declara la libertad que solamente Jesús te puede dar. Soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre. Dios me hizo libre. Hay dos palabras que a veces se confunden: Libre soy. condenación y convicción. Condenación es la que te da el enemigo y te dice: tú pecaste, tú estás mal, tú ofendiste a Dios. Es más, la voz del enemigo se oye en los religiosos y hasta dentro de las iglesias. Y te dicen: tú estás mal, vete de aquí, tú pecaste, tú no tienes derecho, tú esto, tú lo otro, tú aquí, tú allá, eres un inútil, jamás te vas a levantar. La convicción es cuando te das cuenta que la regaste, que metiste la pata, que lastimaste tu vida y tal vez hasta lastimaste a alguien más. Y seguramente lastimaste también a Dios. Pero la convicción te dice: sigue adelante. Debes de seguir adelante. No te puedes detener, porque Jesús te da una segunda oportunidad.
La condenación hace que te alejes de Dios, pero la convicción hace que busques a Dios de una manera urgente y con confianza. Acercaos pues delante del trono de la gracia de Dios y alcanzaréis descanso para vuestras almas. Acércate a Jesús. Cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, No hay más condenación. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. libre soy, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos le creen a lo que el Señor está haciendo? Créele, eres libre. Ve con esa convicción de que el Señor ha perdonado tu vida. Hola, soy su amigo Pedro Rivera Jr. y quiero hacerles una invitación muy especial. Va allí en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, este 10 de julio del 2021. A las 5 de la tarde vamos a tener un conciertazo. Va a haber música norteña, va a haber música de banda y usted debería de traer su sombrero, así como esta tejana que yo traigo, o también debería traer usted sus botas y váyase todo vestido de tejano, de vaquero. ¿Por qué? Porque vamos a tener una fiesta tremenda en Dios, en el Señor. Y quiero que usted sepa que vamos a estar en el centro de alcance mundial con los pastores Rubén y Adriana Huerta en el 1717 Yale Boulevard en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Que Dios me les bendiga grandemente y nos miramos allí este 10 de julio a las 5 de la tarde, allí en Albuquerque, Nuevo México, en Centro de Alcance Mundial, con los pastores Rubén y Adriana Huerta. Dios me les bendiga.